A las 5. Bueno, Listo. André, te doy la palabra. Bueno, listo. Cumpliendo con el horario, que son ya las 7:05, entonces queremos dar la bienvenida a todos ustedes al primer evento que hacemos la Universidad Militar, la Universidad de La Sabana y la Universidad de los Andes. Yo me presento, yo soy Andrea Montaña, yo soy estudiante de 11º semestre de la Universidad de La Sabana y soy la presidenta de Neurocigus, uno de los grupos de interés que pues tuvo la iniciativa de este proyecto. También les presento a Luisa Figueredo, ella es presidenta del grupo de la Universidad de los Andes, actualmente es médica general egresada de los Andes, y Shara Martínez, ella hace parte y está en representación de la Universidad Militar del grupo de interés de estudiantes de neurociencia. Queremos de verdad darles la bienvenida y esperamos que aprendan mucho, que aprendan muchísimo. Y nada, podemos comenzar. Bueno, ante todo me gustaría dar unas palabras. En nuestra primera charla contamos con el doctor Juan Fernando Ramón, quien ha sido mi profesor, mi tutor, ejemplo de vida, ser humano. Por dicho, él es excelente en todos los campos, alguien totalmente apasionado por la neurocirugía, la neuroanatomía y de quien he aprendido muchísimo. Entonces, para mí es un honor poder contar con él y sobre todo ser la primera persona en este primer evento que nos ha llevado con mucha pasión a las tres universidades y a todo el equipo detrás de esto. Doctor Ramón, muchísimas gracias por esto. De verdad que significa muchísimo para nosotros y para todos los que se están uniendo a la reunión. De verdad que les va a fascinar. Bueno, pues primero que todo, buenas noches a todos. Un placer y un honor poder ser el primer panelista de toda esta serie de charlas que van a ver. Gracias por la introducción. ¿Todos están escuchando bien? Sí, acá se lo escucha perfectamente. Es importante que, Sí, señor. aparte de todo, con esta voz mía y que no se escuche, quedaríamos graves. Bueno, básicamente hoy vamos a hablar del manejo del trauma craneoencefálico. Pero vamos a hablar del manejo del trauma craneoencefálico basado en lo que es el concepto de ATLS. El concepto de ATLS, para los que han tenido la oportunidad de estar, digamos, inmersos en esto, para mí es una pasión. El curso de soporte vital avanzado en trauma lo hice por primera vez en la Fundación Santa Fe Bogotá como asistente, como era uno de los pacientes que se disfrazaba acá. Esto fue dado gracias a la Fundación Santa Fe, al doctor Holguín, que nos introdujo en esto. Y después de hacer 4 cursos durante mi internado, me di cuenta que definitivamente eso era básico en la formación médico general. Básicamente, el doctor Holguín se encargó de traer a Colombia este concepto del curso de soporte avanzado vital en trauma. Posteriormente me hice profesor y actualmente sigo siendo instructor de ATLS. ¿Por qué es tan importante el concepto del soporte avanzado vital en trauma? Esto se lo inventó un señor que después de tener un accidente en una avioneta y ver cómo su familia pudo haber muerto y todos los traumas que causó, se dio cuenta que el manejo en las primeras 3 horas era clave. Y muchos pacientes se morían en esas primeras 3 horas de manejo del trauma. Entonces, yo sí creo que todos los que somos médicos deberíamos aprender, deberíamos tener el principio del ATLS, porque además cuando uno ya lo maneja y lo conoce, se da cuenta que si todo el mundo maneja ese concepto, las cosas fluyen rápido y realmente podemos ayudar a disminuir el número de muertes. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal del tratamiento de los pacientes con sospecha de trauma craneoencefálico básicamente es prevenir la lesión secundaria. Recordemos que el trauma craneoencefálico está entre las primeras 10 causas
de muerte en nuestro país, por trauma provocado por lesiones, por arma de fuego, por lesiones penetrantes, pero también por accidentes de tránsito, accidentes en bicicleta. Y es muy importante entonces que primero aprendemos a reanimar bien al paciente de una forma completa y segundo, sobre todo, evitar la lesión secundaria. Los objetivos siempre es poder reconocer cuál es la escala de Glasgow que llega al paciente, identificar los tipos de tumor intracraneal, discutir el papel del oxígeno suplementario, describir el manejo de la presión intracraneana y discutir las indicaciones. Pero primero que todo quiero que conozcamos cuáles son los principios de ATLS. Básicamente es disminuir la mortalidad en esas primeras 3 horas que son de oro para nosotros y evitar al máximo las lesiones secundarias ocurridas en estas 3 horas. Para los que no están acostumbrados a escuchar del ATLS, nosotros siempre tenemos un concepto que viene siendo cíclico y tiene que ser la clave para ustedes como médicos generales o como médicos que van a generar la primera atención del paciente con un trauma. Básicamente es el concepto de A, B, C, D y E. Si nosotros constantemente mantenemos esto en la cabeza durante la atención de nuestros pacientes, básicamente vamos a tener claro cómo vamos a llegar a ese paciente y cómo podemos, en una forma rápida, evitar la lesión secundaria. Generalmente, la gente pensaba que era solo la vía aérea. Yo les voy a dar una mnemotecnia para que no se les olvide, nunca. La A, la C y la E son de a 2 acciones, siempre. ¿Sí? La vía aérea es la A, vía aérea, y al tiempo protección de la columna cervical. Una protección que se hace con un collar cervical duro y que, ojo, esto es muy importante, ese collar cervical no evita una lesión secundaria. Lo que sí nos pone a nosotros en perspectiva es que ese paciente que estamos atendiendo tiene una probabilidad de una lesión en columna cervical y al tener ese collar limita hasta un 30% la movilidad de la columna cervical, pero más que todo da la alerta de que debemos movilizarlo en bloque. La B de breathing, que es ventilación, es la segunda parte. La C, que es circulación y control de la hemorragia. La D, déficit neurológico. Y la E, exposición y control de la hipotermia. En este punto vamos a entrar claramente en lo que es nuestra revisión primaria en el trauma craneoencefálico. Siempre que nosotros tengamos un paciente y que seamos los primeros acudientes o que seamos los primeros en una unidad de emergencias, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los recursos que tiene nuestra institución. 1. 2. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo dentro de mi sala de emergencias? Y una cosa muy importante antes de la BCD que debemos tener en cuenta, les digo porque finalmente cada vez es más necesario. El concepto de que ustedes pueden salvar a un paciente siempre y cuando ustedes se cuiden y sean útiles para salvar al paciente. ¿Por qué digo esto? Porque lo primero que tenemos que recordar siempre en ATLS, y es una de nuestras premisas, es primero el cuidado personal. Guantes, tener una escafandra, tener algo que nos proteja de secreciones y tener una visera y tener un tapabocas o una máscara antes de empezar a atender cualquier paciente. Porque ustedes pueden salvar a un paciente y después tener el problema de que ya no pueden seguir atendiendo pacientes. Entonces, recordemos que en trauma craneoencefálico en revisión primaria, la A es mantener una vía aérea permeable y, si es necesario, asegurar una vía aérea definitiva.
para evitar una secundaria. Recuerden que el cerebro sin oxígeno no funciona. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchas veces en servicios de urgencias uno ve que el médico general o el médico de urgencias se enfoca rápidamente en lo grande o en lo escandaloso de lo que es una lesión en el cráneo. Y a veces se les olvida. Primero hay que asegurar la vía aérea. Sin oxígeno no hay cerebro. Y los anestesiólogos nos lo repiten muy claro. Si usted tiene la duda de intubar, intube. No espere a que el paciente se deteriore o que se haga más difícil una intubación para poder hacer lo que llamamos una vía aérea segura y definitiva. Lo segundo que deben hacer es vigilar la ventilación que permita una adecuada oxigenación cerebral. Y ya vamos a hablar de las metas en trauma craneoencefálico. En la C, lo que tenemos que hacer es asegurar una adecuada circulación. ¿Eso qué es para el cerebro? Presión de perfusión y control de la hemorragia. Vamos a hablar más adelante en este punto de presión de perfusión cuáles son las metas según las edades para mantener una presión de perfusión adecuada en trauma craneoencefálico. Y segundo, controlar la hemorragia. Y aquí básicamente es muy importante, sobre todo en las lesiones de cuero cabelludo profundas, que se llaman scalpes por sus siglas, y básicamente en los niños y en los adultos mayores, estos pueden ser una causa de shock hemorrágico. Y descuidamos a veces esa parte por el resto de la reanimación y el paciente puede perder la vida en un mal control de la hemorragia. Personalmente, he tenido tristemente que ver al menos 3 pacientes que cuando llego a valorarlos como neurocirujano, el paciente está en un shock hemorrágico y se han, digamos, permitido los reanimadores en hacer más énfasis en pensar que como tiene una lesión de trauma, básicamente el trauma craneoencefálico es lo que está causando el shock hemorrágico, y ojo que esto no es así. Pero un escalpe en un niño o en una persona de una edad avanzada puede ser una causa frecuente de hipotensión y de muerte. Lo tercero, en el déficit neurológico, vamos a evaluar, a hacer una evaluación inicial, que ahora la vamos a dar específicamente, y luego vamos a hacer una exposición completa del paciente. En esto hay que ser claro, la exposición se hace con el fin de poder mirar qué otro tipo de lesiones puede tener nuestro paciente y cuál debe ser nuestro foco, que no se nos vaya a perder una herida que pueda comprometer la vida del paciente rápidamente. Aquí no nos vamos a enfocar en las otras partes de la TLS, pero siempre ustedes, si el paciente se va deteriorando, tienen que volver al A, B, C, D, E. Y lo último, no se les olvide en la E, que hay que evitar la hipotermia. No solamente en las regiones frías, como Bogotá, sino inclusive en los pacientes que están en regiones calientes, en regiones que tienen un clima más cálido, porque al paciente al estar expuesto y tener un trauma craneoencefálico puede perder regulación de la temperatura y puede ser otra causa de muerte y de lesión en trauma craneoencefálico. En el examen neurológico, básicamente, ¿qué tenemos que recordar? Tan pronto llega un paciente, ¿sí? Algo sonó por ahí, no sé qué fue. Hay que, primero, hacer una escala de coma de Glasgow, que en este caso ustedes lo deben saber cuál es básicamente la escala de Glasgow y las 3 cosas que valoramos, ¿sí? La apertura palpebral, ¿sí? La respuesta verbal y la respuesta motora. Hay que mirar el tamaño y la reacción pupilar, que sea simétrica y que haya una adecuada reacción a la luz. Y hay que evaluar si existe o no una focalización neurológica. En esto hay algo muy importante. Recuerden que en ATLS uno también debe hacer una introducción cuando llega el paciente y lo trae la ambulancia, o si es uno el que lo recoge,
hablar con la familia o hablar quién lo trae y saber si este paciente tiene una ingesta de alcohol o de drogas que puedan generar cambios en la valoración neurológica. Pero en esto quiero ser muy claro y lo digo porque también es muy frecuente verlo. Ustedes dan la escala de Glasgow con el mayor puntaje posible. Pero el hecho de que el paciente esté con una intoxicación por drogas o por alcohol, no deben ustedes pensar que, no, es que viene, es más bien con jueguito o con drogas, él tiene un mejor Glasgow. Démosle el chance y verá que después de los líquidos el paciente se va a mejorar. No. Siempre confíe en la escala de Glasgow que le dé y tenga en cuenta que viene con drogas o que viene con alcohol, pero con esa escala es que usted va a tomar la decisión. Y si un paciente está en un Glasgow de 8, ¿no?, recuerde que tiene que asegurar la vía aérea, tiene que tener una vía aérea definitiva. No es como a veces pasa que, no, doctor, es que el paciente venía tomadito y pues está en Glasgow de 8, pero sabe que yo lo veo respirar bien, yo lo oigo con buena ventilación. Un paciente con Glasgow de 8 debe ser intubado, debe tener una vía aérea definitiva. Y otra cosa, cuando empecemos el examen neurológico, haga un examen previo a la sedación del paciente, porque después vamos a perder realmente una buena valoración. Vamos a hablar de otra cosa importante, que es qué debemos hacer en el manejo médico en la primera revisión. En analgésicos y anestésicos. Básicamente vamos a usar de preferencia algo que sea de corta duración o de fácil reversión. ¿Por qué razón? Porque si yo le doy un sedante, ¿sí?, un anestésico que tenga larga duración, no voy a poder, o que no pueda reversarse, no voy a poder tener una valoración, un acceso rápido a una valoración del paciente con trauma craneoencefálico. Y en esto básicamente la TLS se centra en tener bajas dosis de narcótico, que ojalá se puedan reversar con naloxona, y si acaso usar benzodiazepinas de corta acción, como midazolam, que puede reversarse con flunacenil. Si hay alguna pregunta, quiero que la vayan haciendo en el chat y después al final me la hacen llegar y vayan anotándolas de una vez. Por ejemplo, mucha gente que ya está haciendo residencia diría, bueno, ¿y por qué no usamos propofol? El propofol en trauma craneoencefálico, la TLS, es muy claro, y los estudios han demostrado que aunque es bueno para manejo de impresión intracraneana, básicamente en trauma craneoencefálico lo que han mostrado los estudios es que se aumenta la mortalidad a 6 meses y que el uso de propofol a altas dosis va a tener mucho mayor mortalidad en los pacientes con trauma craneoencefálico severo. En la parte de revisión primaria, ¿sí?, y reanimación, ¿cuáles son nuestras claves? Alguien me decía aquí que en la ketamina en el ATLS no está, digamos, no está dentro de nuestros primeros usos. De hecho, los que acabo de comentar anteriormente son los que están aprobados por el ATLS para utilizar. En ATLS, y es buena esa pregunta, a veces, y se los digo porque suele pasar con algunos residentes, ¿sí?, o con algunos especialistas, ¿sí? Resulta que, lo pragmático es que yo ya como especialista en anestesia, yo sí puedo dar ketamina. Acuérdense que la TLS está diseñado inicialmente para un manejo en un reanimador, o sea, un paciente de urgencias, que generalmente es un médico experto en trauma o un médico general. Y el ATLS está diseñado para ellos. Por eso es que hay algún tipo de manejos que ya lo hace específicamente un anestesiólogo o lo hace el neurocirujano. El ATLS no se centra en eso y básicamente lo hace para que todos hablemos un mismo idioma en reanimación. Entonces, que también realmente en este caso no es uno de los indicados en manejo de trauma craneoencefálico severo.
Lo otro es que, digamos, el propofol, ahorita más adelante podemos tratar de hablar de los mecanismos de por qué el propofol no se debe utilizar en trauma craneoencefálico severo. Pero básicamente nosotros nos basamos en el Colegio Americano de Trauma en que los estudios en general muestran que el propofol es bueno para manejar la hipertensión endocraneana, pero a largo plazo y la mortalidad por el uso de propofol en trauma craneoencefálico ha mostrado que es mayor. Y básicamente por eso es que se ha dado a utilizar como manejo inicial en trauma craneoencefálico. La revisión primaria en reanimación, ¿sí? Recuerden que el cerebro se afecta con más frecuencia es por lesiones secundarias en la reanimación en la primera hora. ¿Y por qué pasa esto? Porque básicamente en urgencias muchas de las personas que no han hecho ATLS se les olvida que la asociación de trauma craneoencefálico, hipoxia e hipotensión puede aumentar el riesgo de mortalidad hasta en un 75%. ¿Sí? Por esa razón, la estabilización cardiopulmonar es imperativa en el trauma craneoencefálico severo. Recordemos que hablamos de trauma craneoencefálico severo, pacientes de Glasgow de 8 o menos, ¿sí? Y entre 9 y 13 tenemos el trauma craneoencefálico y el leve de 14 a 15. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora lo vamos a hacer con un ejercicio con un paciente. Pero básicamente, a veces, como les digo, nos dejamos llevar por lo escandaloso de la sangre en el cráneo, nos dejamos llevar por masa encefálica saliendo y se nos olvida que el paciente debe tener unas medidas, ¿sí? Claves en presión arterial y en oxigenación. Entonces, vamos a seguirlo para que no nos perdamos en el tema, en lo que siempre hace la TLS. A, B, C, A, B, C, D. Siempre seguir esa regla. Y si se deteriora, me devuelvo. Entonces, en la A y la B, en trauma craneoencefálico, ¿qué es lo clave? Si el paciente está con un Glasgow de 8 o menos, debe ser intubado en forma inmediata, asegurando una ventilación con un 100% de oxígeno. Y nuestra meta es mantener una saturación mayor al 98%. Entonces, si nosotros ya tenemos eso, podemos pasar a la C. Si la ventilación se nos baja, si la saturación empieza a bajar de 98, tenemos que devolver a la A y la B a ver qué está pasando. Ver qué pasa con el tubo, ver qué está pasando que no se haya desplazado, ver qué está pasando con la ventilación y buscar las lesiones potencialmente mortales en tórax, como un tórax inestable, un neumotórax a tensión, porque eso finalmente va a comprometer al paciente en su vida, pero también va a comprometer finalmente la oxigenación cerebral. En la C, básicamente tenemos que saber que la hipotensión no es secundaria a un trauma craneoencefálico por sí solo. ¿Y por qué? Porque nos pasa mucho, ¿sí? Que nos llaman a neurocirugía, a urgencias, ¿sí? Porque el paciente está hipotenso. Tuvo un trauma craneoencefálico, la hemorragia, no tiene una hemorragia franca en un escalpe, la pupila izquierda está dilatada y nos llaman con carácter urgente que probablemente está con un hematoma epidural o un hematoma subdural agudo y que el paciente se está choqueando porque está haciendo un shock hipovolémico secundario a un trauma craneoencefálico. Recordemos, y esto lo repito porque mire, a pesar de que llevo más de 15 años repitiéndolo, sigue pasando a veces que en las salas de urgencias nos llama el médico de urgencias o inclusive el anestesiólogo, oye doctor, o el cirujano general, oye doctor, venga, es que sí, tiene una fractura de fémur, pero ¿por qué primero no le opera el hematoma subdural o el hematoma epidural? Porque es que se está choqueando, está haciendo un shock hipovolémico.
salvo en estados terminales o asociados con trauma raquimedular, se puede generar una hipotensión. De resto no lo hace. Entonces, si usted ve a un paciente que está con trauma craneoencefálico y que está haciendo hipotensión, por favor revise que el paciente no esté haciendo una hemorragia en otro lado del cuerpo. Ningún hematoma epidural o hematoma subdural son capaces de hacer un shock hemorrágico, hipovolémico, porque pues, en el cerebro, usted con 100 centímetros cúbicos del paciente está muriendo, y con 100 centímetros cúbicos evidentemente no existe la posibilidad de que el paciente haga un shock hipovolémico. Esto lo pongo en mayúsculas, lo repito una y mil veces. Si un paciente con trauma craneoencefálico está haciendo un choque hemorrágico, por favor, no se centren en que la causa es el trauma craneoencefálico. Devuélvanse y revisen otra vez AB y busquen si el paciente está haciendo una hemorragia masiva externa o tiene una fractura en la pelvis o tiene una fractura en el fémur, está haciendo una hemorragia que no estamos viendo en otro lado que tenga la capacidad de hacer un shock hemorrágico. La hemorragia intracraneal no es causa del shock hemorrágico. Entonces, ¿qué hacer si el paciente con trauma craneoencefálico se nos está haciendo un shock hemorrágico? Debemos siempre mantener un paciente euvolémico con derivados sanguíneos o fluidos isotónicos. Recuerde que eso las guías ya cambió. Cuando hice el primer ATLS, nos enseñaban que primero metía usted entre 1.000 y 2.000 centímetros cúbicos de solución salina normal a 38 o 39 grados centígrados, ¿sí? Y el uso de hemoderivados era tardío. Actualmente las guías han cambiado y está indicado. Usted cuando toma las muestras en un paciente en la reanimación inicial, hace una hemoclasificación y con eso se puede hacer una reserva y puede iniciar reanimación con fluidos isotónicos y con derivados sanguíneos. ¿Cuáles son las metas en una reanimación en la parte de la C, en circulación para presión? La meta en personas entre 50 y 69 años es mantener una presión sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio. Y en pacientes entre 15 y 49 o mayores de 70 años, la presión debe ser sistólica mayor a 110 milímetros de mercurio. Esa es la meta que tenemos que buscar, ¿sí? ¿Cómo la buscamos? Con soluciones isotónicas o con expansores sanguíneos, idealmente con sangre del paciente, hemoderivados del paciente. Lo siguiente, en revisión secundaria, recuerden que ustedes cuando ya hicieron la primera revisión, entramos a una segunda parte donde tenemos que primero asegurarle una vía venosa al paciente. ¿Con qué se asegura una vía venosa? Con un Yelco 14 o 16 corto e inicial con una solución salina 100 centímetros cúbicos en infusión rápida. Si no es posible ustedes canalizar una vena, por favor, váyanse a una infusión rápida como la intraósea. Actualmente en los servicios de urgencias existen los instrumentos adecuados para acceder por vía intraósea en la tibia y es la forma más rápida de una infusión para recuperar presión. Cuando ya tengamos recuperado presión, podemos buscar una vía venosa con un Yelco 16. Es absurdo, pero todavía vemos pacientes en urgencias que no se les puede tomar una vía venosa periférica y vemos que el médico emergenciólogo está tratando de colocar un catéter venoso central. Recordemos que primero el catéter venoso central, por ser largo, no les da una adecuada velocidad de infusión de reposición de líquidos. Segundo, el paciente si está choqueado y usted no tiene periféricas, es complejo
encontrar una vía venosa rápida, salvo que sea un experto, ¿sí? Está perdiendo tiempo y usted no tiene capacidad para poder hacer una buena infusión en estos pacientes. Entonces, que nunca ustedes busquen primero una subclavia o una yugular antes que las venas periféricas, o una adecuada colocación de un soporte para intraósea para reposición de líquidos rápidos con la tibia. Existen modelos en ATLS que les enseñan prácticamente cómo hacerlo. Se demoran de 2 a 3 minutos cogiendo una tibia y colocando infusión rápida. Y una vez que ustedes hagan esta infusión rápida, pues evidentemente van a poder ya colocar una vía intraósea. Lo otro, sondas y tubos en todos los orificios. Hoy recibí un trauma craneoencefálico de otro país. Paciente que cayó de un cuarto piso, sí, aproximadamente al tercer o cuarto piso, un trauma craneoencefálico severo. Me llega incómodo, ¿sí? Y resulta que llegó esta mañana a recibirlo y, oh sorpresa, ¿sí? El paciente, como estamos en este momento de COVID, ¿sí? Entonces, el paciente viene intubado, con sonda, con todo, y doctor, tranquilo que ya le tomamos la prueba COVID, la vía nasofaringea. Recuerden que la vía nasofaringea en un paciente con sospecha de trauma craneoencefálico está contraindicado. ¿Y cuáles son las sospechas de fractura de base de cráneo? El signo de Barrell, que es básicamente una equimosis retroorbitaria, ¿sí? O los ojos de mapache a nivel de los globos de la parte infraorbitaria. Si ustedes tienen esto, por favor, 1, está contraindicada la sonda nasogástrica. Debe de pasarse una sonda orogástrica. Y 2, como estos pacientes son tratados con sospecha de COVID, se debe hacer énfasis en que se les haga las pruebas orogástricas. No se le puede meter allá porque terminamos con sondas a nivel del cerebro, como lo hemos visto. En la revisión secundaria, ustedes con el paciente no pueden hacer un examen neurológico extensivo. ¿Ustedes qué deben mirar? Esta es la mnemotecnia, el ABD. Si está alerta, si hay respuesta verbal, si hay respuesta a estímulos nociceptivos dolorosos y si está inconsciente o no está inconsciente con el estímulo nociceptivo. ¿Qué procedimientos diagnósticos son los que tenemos que hacer en un paciente con trauma craneoencefálico moderado o severo si tenemos al paciente en este caso? Todo paciente que haya tenido pérdida de conocimiento o que tenga un Glasgow de 3 menor requiere una tomografía axial computarizada de manera urgente. Si el paciente presenta un deterioro progresivo rápido, el paciente requiere un TAC. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden, más adelante les voy a mostrar, pero recuerden que dentro de nuestras lesiones ya focales existe una que es esencialmente el hematoma epidural, que se caracteriza por el periodo interlúcido, que es el paciente típico que está en un trauma, en un accidente, es el que ayuda a sacar a la gente, llega inclusive a urgencias con los pacientes, se queda sentado fuera y de pronto empieza a deteriorarse. Y es porque está haciendo un hematoma epidural. Entonces, un paciente con Glasgow menor de 13 debe tener un TAC. O un paciente que tenga un Glasgow de ingreso mayor a 13, pero que se deteriore 2 puntos en la escala de Glasgow en las siguientes 6 horas, requiere la realización de un trauma, de una tomografía axial computarizada. Y en pacientes que
tengan contusiones subfrontales o temporales, que esté anticoagulado, que sea mayor de 65 años, o que en el TAC demostremos una colección mayor a 10 milímetros, ese paciente debe tener solicitado una tomografía axial computarizada en las siguientes 24 horas. Otra cosa muy importante, si cuando valoremos el TAC encontramos que hay una desviación de la línea media que sea de 5 milímetros o mayor, ese paciente se le debe avisar inmediatamente al neurocirujano porque requiere una cirugía evacuatoria de manera urgente. En cuanto a la terapia médica en trauma craneoencefálico severo, básicamente el ATLS se centra en que si usted tiene un tejido cerebral, ya tuvo una lesión, y usted le mantiene en óptimas condiciones para recuperarse, le va a dar el chance a ese cerebro de poder volver a la normalidad. Obviamente, dentro de lo posible y la opción mayor para una recuperación adecuada en los siguientes meses. Pero si yo no tengo las óptimas condiciones, el neurocirujano puede hacer su mejor esfuerzo, ese cerebro nunca va a recuperarse. Y es muy triste tener pacientes, por ejemplo, con hematomas epidurales, que una vez operados generalmente se recuperan por completo, pero que por no haber sido intubado de una manera temprana, por no tener una adecuada oxigenación o por haber tenido un choque hipovolémico, van a tener un daño secundario en su cerebro y no van a tener la oportunidad de recuperarse por una lesión secundaria. Básicamente, en esa terapia médica, ¿de qué hablamos? Líquidos intravenosos, que lo vuelvo a repetir. Básicamente los líquidos intravenosos nos sirven para mantener una euvolemia y debemos hacerlo con derivados sanguíneos o con solución salina normal o soluciones preferencialmente normotónicas. ¿Por qué? Porque las soluciones que utilicemos hipotónicas, ¿qué nos van a causar? Una solución hipotónica en un paciente con un trauma craneoencefálico. Para recordarlos, por ejemplo, he visto reanimaciones en trauma craneoencefálico con dextrosa en agua destilada. Les hago la pregunta para que la piensen. 2 segundos, la respondan ustedes y luego yo la respondo. ¿Qué pasa cuando yo le coloco a un paciente una dextrosa en agua destilada? Porque esa solución, que en principio es hipertónica por la glucosa, se termina siendo hipotónica? Bueno, espero que ya la hayan contestado en su mente. ¿Sí? Básicamente alguien me dice acá, produce edemas por hacer una solución hiposmolar. ¿Pero por qué? Eso es cierto. Lo que acaba de decir Oscar es muy cierto. ¿Pero por qué pasa eso? Porque usted coloca el agua con dextrosa y tan pronto entra a la sangre, ¿para dónde se va esa glucosa? Para las células. Y resulta que nos queda agua. Y esa solución es hiposmolar y nos va a generar, ¿sí?, precisamente nos va a generar una solución hipotónica, nos va a generar más edema cerebral. Esa agua no se va a quedar en el intravascular, sino que se nos va a ir a los tejidos y va a producir un edema cerebral. Entonces la dextrosa en agua destilada no es de nuestras soluciones que está en el ATLS. Fuera, esa no la utilizamos. Utilicemos soluciones normotónicas. Personalmente me gusta usar solución salina normal y esa nos permite hacer una adecuada reanimación en un paciente. Lo segundo, corrección de la anticoagulación. Recuerde que en los últimos años nuestros pacientes tienen una expectativa de vida mayor, ¿sí? Y si tenemos pacientes de avanzadas por patologías
concomitantes, encontramos cada día más pacientes que vienen con anticoagulación. Entonces, cuando se hace la revisión secundaria, uno debe hacer un listado de medicamentos que está tomando el paciente y buscar si tenemos la forma de reversar esa anticoagulación, hacerlo. Pero si no, ese paciente con anticoagulación debe tener una alerta grande en la historia clínica. ¿Para qué? Uno, para hacer una revaloración del estado de Glasgow del paciente. Dos, para que si hay un cambio en el estado del paciente, hacer un nuevo TAC pronto. Tres, para que nosotros podamos estar pendientes en cada vez que hagamos el ABCD, que ese paciente no se nos haya deteriorado 2 puntos en la escala de Glasgow, porque inmediatamente necesitamos una nueva tomografía axial. Y entramos a un punto muy interesante, que es la famosa hiperventilación, que mucho tiempo se ha hablado de la hiperventilación en trauma craneoencefálico. Ojo, la hiperventilación profiláctica que se usó en un tiempo y era aprobada, ya no está recomendada en los estudios. En los estudios en trauma craneoencefálico definitivamente no se debe usar en forma profiláctica. ¿Para qué nos sirve esa hiperventilación? Recordemos que cuando hiperventilamos, ¿sí?, estamos haciendo un lavado del CO2, ¿sí? Y ese lavado de CO2 nos permite, en algún momento dado, ¿sí?, hacer que entre más oxígeno y haya mayor entrada de CO2, ¿sí? Y eso nos permite que al generar esa entrada de CO2, la reacción va a ser de una constricción de los vasos cerebrales y nos va a disminuir la presión intracraneal. Pero en la ATLS solo lo recomienda si y solo si ya tenemos claramente una lesión intracraneana detectada y el paciente va a ser llevado a cirugía en la siguiente hora o 2 horas. Porque si no, esta hiperventilación lo que nos va a generar después es una hipoxemia y nos va a hacer una lesión secundaria. ¿Cuál es el rango permitido por el ATLS para hacer una hiperventilación? ¿Sí? Es mantener en un rango entre 35 y 45 milímetros de mercurio el CO2 en gases arteriales. Y son periodos cortos de 5 a 15 minutos, mientras podemos llevar el paciente a cirugía. Pero si el paciente no tiene una indicación quirúrgica, no debemos hacer una hiperventilación profiláctica. El manitol, lo mismo. El manitol es de un uso espectacular. Tenemos que tener 2 cuidados. Uno, lo mismo que el anterior. Si vamos a llevar el paciente a una cirugía, y ya el neurocirujano sabe, tenemos, básicamente es que no tenemos el cupo quirúrgico y vamos a mantener el paciente y se nos está deteriorando, podemos usar 1 gramo por kilogramo de peso en una forma rápida, en infusión, mientras el paciente es llevado o al TAC, porque sabemos que había una lesión abierta, una lesión expuesta, o va a ser llevado ya a cirugía. Nunca de manera profiláctica y sin saber que el paciente se está deteriorando. Y ojo, el manitol es importante usarlo en un paciente que esté euvolémico. ¿Por qué razón? Espero que me contesten ahí en el chat. ¿Por qué razón el manitol, mientras seguimos con la charla, se debe usar con un paciente que esté euvolémico? Exactamente. Es un diurético osmótico. Entonces, si el paciente lo tenemos todavía en hipovolemia por el resto de su trauma, pues el manitol nos va a llevar también a que va a sacar más agua y este paciente nos va a entrar en un choque hipovolémico si no está ya reanimado adecuadamente. En esos casos podemos utilizar solución hipertónica que tiene básicamente un resultado muy similar al manitol. Podemos usar soluciones hipertónicas entre el 3 y el 23%. Personalmente les recomiendo el uso
entre el 3 y el 7% mejor, porque ya el 23% hay algunos efectos adversos que pueden ser muy complicados de manejar. Y deben ser pacientes también que tienen hipertensión intracraneana, sospecha de hipertensión intracraneana y que van a ser llevados prontamente a una cirugía neurológica. Tiene la ventaja sobre el mannitol que puede ser utilizada en pacientes hipovolémicos porque no diuresis. ¿Qué acerca de los barbitúricos? Básicamente, lo que ustedes tienen que saber es que por sus efectos hipotensores en las primeras 3 horas está contraindicado por el ATLS. Punto. Después podríamos entrar a mirar en qué casos sí, en qué casos no. Pero en ATLS no debe utilizarse barbitúricos. Los anticonvulsivantes. Básicamente los anticonvulsivantes solo debemos utilizarlos en caso de que el paciente esté convulsionando y no de manera profiláctica. Y básicamente, ¿cuáles usamos? De corta duración rápida, el diazepam o el lorazepam. En nuestro país utilizamos más el diazepam. Y la fenitoína en una infusión rápida o la fosfofenitoína. No salirnos de ahí en las dosis ya recomendadas previamente. No busquemos otros anticonvulsivantes para usar en trauma craneoencefálico. Según el ATLS, que es lo que quiero que ustedes lleven en su mente. El manejo quirúrgico, ya vamos a hablar de eso. Ojo, recuerda que usted es médico antes de especialista, ¿sí? Y básicamente como médico, usted tiene que pensar que tiene que hacer inspección, palpación, siempre en ese orden, como lo hacemos los médicos generales. Una herida de cuero cabelludo, inspeccione. Mire si hay elementos extraños en el cuerpo. 2, mire si existe salida de masa encefálica. 3, mire si hay fracturas abiertas, ¿sí? ¿Y qué hacer con ellas? Debe cubrirlas y evitar el sangrado. Puede ser con una compresa, ¿sí? El ATLS en este caso no habla de que usted se ponga a hacer grandes cosas. Básicamente es evitar el sangrado con presión y en un escalpe, como yo les decía, grande, en una persona anciana o en un niño, usted puede suturarlo rápidamente para evitar pérdidas abundantes de sangre. Lave con solución salina. No busque lavados con otras cosas que pueden irritar el tejido cerebral. Básicamente hay que buscar fracturas deprimidas. Tenemos que buscar si el paciente tiene un hematoma epidural, subdural o una contusión. ¿Y qué es lo que buscamos en el ATLS? Que sean expertos en detectar estas lesiones en un TAC. ¿Cómo yo detecto un subdural? Subdural, recuerde que por característica de definición, no sé si ven aquí la flecha y el señalador, ¿sí? Ustedes lo que tienen que mirar es que un hematoma subdural básicamente es una lesión de características hiperdensas. En el TAC hablamos de hiper, iso o hipodensos, ¿sí? Respecto al tejido cerebral. El tejido cerebral es este, esto negro es hipodenso y esto blanco es hiperdenso. La lesión hiperdensa es sangre, o sea que aquí estamos viendo sangre. Y la sangre que sigue el contorno, perdón, un momentico, que aquí está. La sangre que sigue el contorno del tejido cerebral, como lo vemos acá, paralelo al tejido cerebral, ese es un hematoma subdural. El hematoma subdural por sí solo no es el que más hace daño. El problema del hematoma subdural es que nos está hablando de que es una lesión que tiene una energía cinética muy importante. Y al tener una energía cinética muy importante, lo que está subyacente al hematoma subdural es lo que va a matar al paciente. Evidentemente tenemos que drenar el hematoma subdural, pero lo más grave es lo que ustedes están viendo aquí abajo. Si ustedes ven la línea media, ustedes ven aquí que al lado contralateral hay algo hipodenso, que son los ventrículos cerebrales, que deberían estar ¿en dónde? En la mitad.
nosotros trazamos una línea que debe ir, aquí ustedes ven perfecto esta cresta, hasta acá atrás, esta es la línea media, y ustedes miren que está desplazada la línea media completamente hacia el lado izquierdo del paciente. Tiene una hernia subfalcina. ¿Por qué subfalcina? Porque está debajo de la hoz cerebral, que es esto que ustedes ven acá. Este paciente evidentemente tiene un hematoma subdural, pero lo más grave es que tiene un edema cerebral muy grande que está causándole la lesión al paciente y que lo puede matar. Esta lesión es quizá la más grave que tenemos que operar de una manera urgente. Y la que deja mucho más, básicamente, más lesiones en un paciente, porque estos pacientes suelen terminar no solamente con una craniotomía grande, sino que son los que con mayor frecuencia terminan posteriormente en una craniotomía descompresiva. ¿Pero qué queremos en ATLS? No que ustedes sepan craniotomía descompresiva y cómo drenar el hematoma, queremos es que reconozcan la lesión. Esto es un hematoma subdural. Si lo comparamos con esta lesión, que es un hematoma epidural, el hematoma epidural básicamente lo que nos muestra es una lesión que es como una lente. Miren acá. ¿Por qué es como una lente? Porque acuérdense que la dura madre se fija a las suturas del cráneo, ¿sí? Y el epidural se genera por fracturas de cráneo o por lesiones directas de la arteria meningia que está por encima de la dura madre. Entonces el sangrado se genera exactamente entre las suturas y genera como si fuera una maca, una lesión en lente. Y esta lesión básicamente es mortal en las primeras 6 horas, pero tiene además de eso la ventaja en que si se extrae tempranamente el paciente tiene el mejor pronóstico porque casi nunca hay lesión subyacente en el cerebro. Esta lesión es la que tenemos que vigilar en un paciente que ha tenido básicamente un periodo de interlucia, ¿sí? Y yo quiero que ustedes se lleven en mente, ¿sí?, la diferencia entre el hematoma epidural y el hematoma subdural. Lesión paralela al tejido cerebral, ¿sí? Y la otra que es una lesión como un lente. ¿Ok? Aquí se mostró. Otra lesión que es importante detectar, estas lesiones que ustedes ven hiperdensas, ¿sí?, que básicamente son pequeñas lesiones, extravasación de sangre al tejido cerebral, está dentro del cerebro y son contusiones cerebrales. ¿Por qué son importantes? Porque ustedes lo que ven acá en las primeras 6 horas va a crecer hasta las siguientes 72 horas. Entonces son lesiones que ustedes pueden ver muy pequeñas, ¿sí? El paciente está en Glasgow 15, ¿sí?, Glasgow 14, el paciente se recupera, ustedes lo mandan para la casa con observación clínica porque el paciente no se ve muy bien, doctor, el paciente está hablando, tiene un poquitico de dolor de cabeza que se le calma con la medicación, pero lo que podemos hacer es mandarlo para la casa, que venga en 8 días al control con el neurocirujano. Probablemente este paciente vuelva, pero no para el neurocirujano, sino para el patólogo, para hacer una autopsia, ¿sí? Entonces, las personas que tienen contusiones cerebrales deben estar en observación neurológica intrahospitalaria y solo el neurocirujano debe darle salida una vez que descarte que estas contusiones hayan crecido, que hayan causado crisis convulsivas o que hayan causado deterioro, porque estas contusiones, como ustedes ven, la temporal ya inclusive está mucho más grande y a veces ese crecimiento requiere una evacuación de la lesión. Y en lesiones penetrantes, básicamente lo que tenemos que hacer es, perdón, volvemos, en lesiones penetrantes, lo que hay que determinar
una lesión penetrante, no sé qué pasó acá, que no se volvió, es varias cosas. La primera, si el paciente viene con un arma cortopunzante, ¿Ah? No mucho, ¿no? poco. Lo que No te usted preocupes. es reportarla al neurocirujano, ¿Ah? pero Silencio. no intenten retirarla, porque si la lesión está cruzando un vaso sanguíneo, al ustedes retirarla, van a causar un sangrado que puede llevar a la muerte del paciente o una lesión definitiva. Por favor, no retirar armas que estén dentro de la tabla craneana, eso lo hace el neurocirujano. 2. En las lesiones penetrantes, en arma de fuego, ustedes lo que deben es cubrirlas con compresas, lavarlas abundantemente y no más. ¿Sí? No meter los dedos para empezar a lavar y a sacar fragmentos de cráneo, eso lo hacemos intraquirúrgicamente. Entonces, no ir más allá de un lavado exhaustivo con solución salina. Si hay algún fragmento de pasto o de tierra, con la presión de la misma solución se puede lavar y después ustedes lo cubren con una compresa y le pueden colocar algún vendaje compresivo mientras sea visto por el neurocirujano. Y finalmente, en muerte cerebral, básicamente recuerden que los que hacen el diagnóstico de muerte cerebral son los equipos o de neurología o las personas expertas en unidades de cuidado intensivo. No se puede hacer un diagnóstico de muerte cerebral en las primeras 6 a 8 horas después de una reanimación, ¿sí? O de un paciente que ha tenido un trauma craneoencefálico con una adecuada reanimación. Y se debe hacer cumpliendo un estricto. ¿Por qué lo digo? Porque ya he visto con tristeza, ¿sí? A veces hay personas que no saben esto, ¿sí? O otras personas inescrupulosas por otros intereses, que a la hora del paciente estar con trauma craneoencefálico están haciendo un diagnóstico de muerte cerebral, le están diciendo a la familia que el paciente está en muerte cerebral sin haber tenido un adecuado cumplimiento del protocolo completo de muerte encefálica. Y recuerden, por ejemplo, que en los menores de edad el diagnóstico de muerte encefálica inclusive puede demorarse hasta 72 horas. Entonces, no hacer ese tipo digamos, de diagnósticos. Un segundito. Bueno, esto respecto a todo lo que es el manejo de trauma craneoencefálico en el ATLS. Yo quiero dejar un mensaje, no sé, ahí si están viendo, no puedo, quisiera mostrarles, digamos, una charla del ATLS, pero esto no puedo hacer básicamente porque la ATLS no lo permite, pero lo que nosotros hacemos básicamente es que hacemos un caso y con ese caso vamos mostrando a las personas que hacen la ATLS el progreso del caso y durante ese progreso del caso vamos haciendo una discusión, ¿sí? Y básicamente en esa discusión las personas que hacen la ATLS van buscando llegar a cumplir los objetivos que habíamos dicho, que era reconocer el puntaje de Glasgow, que era identificar las lesiones hemorrágicas intracerebrales en TAC, que era discutir el papel del oxígeno suplementario, el mantenimiento de la presión sistólica, describir el manejo de la presión intracraneana con el efecto de masa y discutir las indicaciones en caso de traslado rápido a un centro con mejores recursos. Cuando ustedes puedan hacer una TLS, ¿sí? van a poder, digamos, manejar todos estos conceptos. Mi invitación, ¿sí? Básicamente es a que ustedes ojalá puedan hacer el curso de la TLS y puedan tener un acceso directo a lo que es el manejo de la TLS en una manera integral. Cuando nosotros logramos esto, créanme que la mortalidad y la morbilidad posterior a un trauma craneoencefálico o a un politrauma se disminuye hasta en un 70%. Y cuando todos hablamos el mismo idioma,
créanme que vamos a ayudar realmente a un paciente. Y a ustedes, que la mayoría son médicos generales, lo que ustedes tienen que centrarse es en evitar la lesión secundaria y llevar al paciente en las mejores condiciones a un traslado, a un sitio mejor para una intervención final, o definitivamente llevarlo en unas óptimas condiciones al manejo por el neurocirujano. Muchas gracias y bueno, hay preguntas, estoy a su disposición. Gracias, doctor. Bueno, doctor, le queríamos agradecer muchísimo por la maravillosa charla que nos El dio. horario. Por favor, pueden dejar todas las preguntas en el chat o pueden prender el micrófono con confianza. Recuerden que vamos a dar un certificado a los que asistan al 70% de las charlas y vamos a ir mandando, ya lo enviamos, un form con pues la asistencia y una palabra clave que la dejamos en el chat, pero para que la recuerden es Glasgow. ¿Listo? Entonces esperamos todas sus preguntas. Buenas noches a todos. Primero quería darle las gracias al doctor Juan Fernando, a quien él sabe que aprecio y respeto muchísimo, por su maravillosa charla, sus excelentes palabras. Y sí, créanme que cada una de las cosas que el doctor les dijo es importante que las recuerden. Es maravillosa charla, excelentemente orientada. Y doctor, muchísimas gracias por su colaboración y por siempre estar presto a ayudarnos con todas las locuras que se nos ocurren. Un abrazo y gracias. Y gracias a todos ustedes también por conectarse y compartir con nosotros esta actividad. Los esperamos en el resto de las charlas. Gracias, Vanessa, de verdad que es un placer compartir con ustedes. Y créanme que ustedes no se imaginan lo importante que son cada uno de ustedes en el manejo de un trauma. La gente que me conoce, mis compañeros de neurocirugía y los médicos que me conocen saben que soy un aficionado total a lo que el concepto de ATLS, porque muchas personas se han podido salvar al tener estos conceptos claros. Yo los invito a que sigan revisando. Si tienen preguntas, a la gente que dio la charla pueden compartir mi chat para que me puedan escribir con muchísimo gusto o a mi correo electrónico. Y estoy abierto acá en Colombia y a todas las partes del mundo que se conectaron a orientarlos cuando requieran, no solamente en las partes de neurocirugía, sino además en el manejo ATLS, que créame que puede salvar y ha salvado muchas vidas durante los últimos años. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Estaban preguntando, perdón, qué pena, aclarar. Estaban No, preguntando si la sigue charla tú, va a quedar Vane. en YouTube. Y sí, se va a quedar en YouTube. Después de eso la vamos a subir al canal de YouTube para que sepan. Ahora sí, perdón, Lu. Tranquila, André. Entonces, doctor, hay 4 preguntas en el chat. Okay. La primera es por parte del doctor Martínez. ¿Podría repetir lo que dijo respecto al arma antes de que se hablara de la muerte cerebral? Al arma de fuego y a las armas penetrantes. Miren, básicamente lo que hay que hacer aquí, a nosotros, cuando yo estaba en otro hospital que era de guerra total, que es acá en Colombia, un hospital en Bogotá, que es el Hospital del Tunal, era de todos los días que nos llegaba como si fuera el paciente de Halloween, ¿sí? El cuchillo enterrado acá, el cuchillo acá, y llegaban caminando. Y no faltaba la persona que con muy buena voluntad lo llamaba a uno y decía, doctor, es que llegó con un paciente con el cuchillo enterrado acá, pero ya se lo saqué, pero se ha venido deteriorando rápidamente después que se lo saqué. ¿Qué hay que hacer? Básicamente, ustedes no se pongan a remover un cuchillo, un arma penetrante. Yo he tenido que retirar hasta tacones, puntilla de 14 milímetros enterrados en el cráneo de pacientes, ¿sí? La mujer un poco brava se los ha enterrado con mucha gana. Dejen que el neurocirujano, por favor, se los quite. Ustedes lo que deben hacer es lavar con solución salina y cubrirlo, no más. Todo eso en armas penetrantes, tipo cuchillos, puñales, todo eso. Y en el arma de fuego, ustedes lo que deben es lavar con solución salina
el sitio de entrada o de salida, e inmediatamente cubrir con un vendaje compresivo para evitar el sangrado. Eso es lo que había dicho, básicamente. Listo, doctor. Juan Diego Martínez pregunta, profe, ¿qué opina de la hipotermia profiláctica o terapéutica para el manejo de trauma craneoencefálico severo? Bueno, es una muy buena pregunta y por un tiempo que se hablaba de la hipotermia como una ayuda. La TLS lo descartó en sus últimas ediciones, en la novena y en la 10ª. Con 2 pedacitos de hielo puestos en la cabeza, sino que es una manta que genera hipotermia, ¿sí? Y eso pues no lo tenemos en todos los sitios y no es fácil el manejo y puede causar una lesión secundaria si no es bien usada, desde quemaduras en la piel hasta lesiones secundarias muy severas. Entonces no está recomendada por ATLS y eso que se había recomendado en las versiones muy viejas ya no está recomendada. Está fuera del manejo de ATLS. Y hay otra pregunta, doctor. Doctor, buenas noches. Me gustaría saber cómo sería el abordaje del paciente que además presente lesión axonal difusa. Bueno, ahí es un concepto importante porque ustedes hablan de una lesión axonal difusa. Recuerden que el primer concepto de lesión axonal difusa es un paciente que tiene un compromiso de su estado de conciencia, de su Glasgow, pero que en el TAC usted no ve nada, ¿sí? Pero cuando el concepto de la lesión axonal difusa surgió, primero no veían la calidad de TAC que hay ahorita, que en la actualidad usted ya puede detectar alguna lesión axonal difusa dada por pequeñas contusiones en el cuerpo calloso o en el tallo. Pero básicamente el manejo de la TLS, usted lo que necesita es mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, que ya dijimos que en pacientes entre 50 y 69 era una sistólica mayor a 110 y entre 15 y 49 o mayores de 70 una presión de sistólica mayor a 110. Mantener la eubolemia y mantener una saturación por encima de 98 es lo que va a evitar, ¿sí?, el daño secundario. No hay un manejo determinado específico para lesión axonal difusa. Eso dejémoselo a los intensivistas, pero la TLS no se centra en manejo de lesión axonal difusa, sino en que ese paciente con sospecha de lesión axonal difusa tenga una menor lesión secundaria. Listo, doctor. Y las dos últimas preguntas. La primera dice, ¿el uso de calcio antagonistas está indicado en el contexto de trauma craneoencefálico? Pues mire, está indicado en algunos casos, pero les vuelvo y repito, en el centrado caso de ATLS, no. Yo como ATLS, calcio antagonista, no debemos utilizarlos en el manejo de trauma craneoencefálico severo. Punto. En la charla ustedes van a ver cuáles son los medicamentos autorizados en ATLS, ¿sí? Y eso además lo ayuda a uno como especialista, porque si a mí, un médico de urgencias, que yo sé que es ATLS, me entrega el paciente, yo sé con qué me lo pudo haber tratado. Y el paciente no se me va a salir de esa línea, ¿sí? Y con eso yo sé a qué me voy a exponer. Si yo no voy a tener un paciente tratado con barbitúricos, un paciente tratado con anticonvulsivantes sin haber estado convulsionando, ¿sí? Y con soluciones hipertónicas continuas, una infusión continua mayor. Entonces, en el ATLS yo les voy a decir realmente, esto es una logia. El que es ATLS, aquí, en Japón, en Mumbai, en Estados Unidos, lo maneja igualitico. Y la última pregunta, ¿considera el uso de lidocaína con fin anestésico en trauma craneoencefálico severo? ¿El uso de qué? Perdóname. Lidocaína con fin anestésico en trauma craneoencefálico severo. Lidocaína. Pues la lidocaína se podría utilizar, pero no es de primera opción. Usted es de primera opción en trauma craneoencefálico severo. Recuerde que habíamos hablado que básicamente lo que preferimos utilizar
son anestésicos de rápida acción, de corta acción, y lo que buscamos básicamente es utilizar, por ejemplo, narcóticos bajos. Se puede utilizar la lidocaína en un contexto, sí, se puede utilizar. Y listo, doctor. Ya esas son las preguntas por el momento en el chat. Si Me hubiera de gustado pronto dar salen más. más tiempo. Esto es un tema supremamente Sí, extenso, ¿sí? Y que tratarlo a distancia no es tan fácil. Los invito porque esto tiene una porción de práctica muy linda del manejo de trauma craneoencefálico en ATLS. Desgraciadamente no lo podemos hacer aquí, pero los invito de corazón a todos los médicos generales que puedan acceder a ATLS, que lo hagan. Se los juro que no se van a arrepentir y les va a quedar para toda la vida. Gracias. así es, doctor. Muchísimas gracias. Doctora Vanessa, muchísimas gracias. La doctora Vanessa Borrero es la presidenta de toda esta asociación de interneurotrauma, la Felicidades. mente maestra detrás. Hola. Y hola. Mira, Hola. para todos decirles a ustedes, a Vanessa, a ti, que las he conocido desde hace mucho tiempo. Nosotros como neurocirujanos muchas veces llegamos a un grupo muy pequeño. Nuestras charlas, el doctor Ramón, y para los neurocirujanos, y somos 360 neurocirujanos en Colombia, ¿sí? Pero la gran cantidad de urgenciólogos es mucho mayor que nosotros, y son ustedes más importantes para lograr salvar una cantidad de vidas en esas primeras horas que lo que nosotros hacemos en el quirófano. Porque si ustedes no hacen lo primero, nosotros ya no podemos hacer nada. Entonces, el esfuerzo que ustedes están haciendo, Vanessa, tú y todo el grupo, es muy importante porque están logrando abrir puertas a muchas otras personas que son neuroaficionadas, pero que no necesariamente son neurocirujanos, ¿sí? Y lo que dice el doctor Juan Fernando es cierto, y por eso es nuestro interés en hacer esta serie de charlas y de actividades enfocadas a los médicos generales, porque a nosotros, no solo en trauma, sino en trauma, en tumores, en hemorragias aracnoideas, en la mayoría de nuestras patologías, digamos que nos toca el trabajo fácil porque ya nos llegan diagnosticados, pero son ustedes los que en su rural, los que siendo los médicos, de primera línea en las urgencias de las clínicas donde estén trabajando, ustedes son los que van a hacer el manejo de los pacientes, en este caso de trauma craneoencefálico, y los minutos o las horas de buen manejo que gana el paciente son invaluables. Por eso es fundamental, como lo decía el doctor ahorita, que los urgenciólogos, los médicos generales, los especialistas en cualquier otra área tengan nociones de cómo manejar un paciente neurocrítico, porque son los que lo van a recibir en primera instancia, y en manos de esas personas es quienes va a estar prevenir esa lesión secundaria de la que tanto nos habló el doctor Juan Fernando durante la charla, y que es lo que más daño le va a hacer al paciente, más que incluso el mismo momento del trauma. Por eso es nuestro interés en promover todo este tipo de charlas para ustedes. Mami, entonces. Gracias, doctora. Muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias. muy buena noche a todos. Nos vemos mañana Darle- para la charla de trauma craneoencefálico en contexto militar, si no me falla bien la memoria. Igual Sí, estaremos mañana es la avisando por todas charla. las redes sociales, por WhatsApp, por Facebook, por todos lados, para que estén pendientes. Esa charla la Para dará el mañana doctor sí Eric tenemos Muñoz para que YouTube no se la Live. pierdan. Y gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Nos deja gratamente sorprendidos ver que hay personas de casi toda Latinoamérica y hasta de Rusia. Muchas Sí. gracias Sí. a todos. Excelente. Saludos a todos en todo el mundo que nos hayan podido ver. Bueno, eso fue. Muchas gracias, doctor. Muchísimas Chao. gracias, doctora. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien.